En el Barbarita. primer mail, cuando les diste la bienvenida a los chicos, les mandaste el cronograma. Mm, sí, Ahora copio la fecha de los parciales, así las tienen a mano. bueno. Mayra, ¿y usted no recibió ese primer mail, por si acaso? Sí, sí recibí, pero debe ser que venía junto y no lo vi. Perfecto. Bueno, bueno. Ya lo vamos a subir a la página, entonces. No se preocupe, ya lo subimos a la página, entonces quedaría allí, digamos, aunque también me parece que estaba, pero bueno, lo que pasa es que tengo tantas páginas virtuales para entrar que por ahí se me cruzan los cables, no sé qué hice en una y en otra. Así que por eso, discúlpeme, Mayra, no puedo en este momento afirmar con rotundidad, pero ya lo vemos y lo resolvemos. Gracias. Bueno, decía, a ver, vamos a arrancar con la clase de hoy. Todo el mundo, imagino, que ha tenido oportunidad para ver el video de los lobos en el parque de Yellowstone. Eh, no sé cómo arrancamos. Yo pues, puedo hacer una pregunta. ¿Alguien puede responderme qué es la cadena trófica en función de lo que ha visto, por supuesto, en el video? Digo, para tirar una pregunta con la cual arrancar. ¿O prefieren que yo vea la lista y pregunte? Como ustedes gusten. Profe, buenas. Buenas, adelante, Carlos. Una cadena trófica es una cadena teórica en la que cada eslabón representa una especie animal o también vegetal, digamos. Exacto, sí, sí. Muy Entonces, buena. básicamente, sí. Sí, adelante, adelante. Sí, o sea, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de los lobos que comían a los ciervos. Y en el caso de los ciervos, el siguiente eslabón sería, por ejemplo, los vegetales, digamos. Justamente son los que estaban, digamos, cuya población estaba siendo diezmada por la, por la sobrepoblación de ciervos, digamos. Exacto. Al quitar un eslabón, se desbalancea la cadena. Claro, así. Solo un detalle, Carlos. Eh, si tiene una foto cualquiera, por favor, se la pedimos para que la coloque allí. Bueno, profe. Lo mismo Gonzalo Valverde, que no le podemos ver, claro, la cara. Entonces necesitamos, aunque no se puedan conectar, digamos, porque tengan problemas con la banda ancha, por lo que fuera, pero necesitamos verle la cara, aunque sea en la foto. ¿Está? Perfecto. Bien, un detalle entonces importante. Las cadenas tróficas representan las distintas especies de animales y sobre todo la cadena en la cual se alimentan estas distintas especies, que por cierto lo hacen unas sobre otras, por eso el nombre de cadena trófica. Bien, una segunda consulta. Cada una de estas especies podría ser considerada una variable que a su vez no solo influye en la cadena trófica, sino que también influye en la configuración del río que corre por el parque Yellowstone. ¿Está bien? Pregunta, ¿cómo es la relación entre esas especies y sobre todo en los efectos que producen esas relaciones sobre el cauce del río? Eso puede venir a partir de la erosión de los suelos que decía en el video, profe. Sí, tiene que ver con la erosión de los suelos, pero el resultado final, digamos, el que se observa con la introducción de los lobos, al modificar una de las especies o una de las variables dentro de la cadena trófica, ¿qué le pasa a otros aspectos vinculados al sistema que en este caso el Parque Yellowstone como un todo? Sí, los árboles tienden a crecer mucho más y los castores pueden trabajar con esos árboles y pudieron hacer diques todos con el cauce del río, modificando el ecosistema de forma radical de esa manera, porque Profe, abrió el hábitat para otras especies que son también marítimas. Fernando, ¿usted quería comentar algo? Fernando Félix sí, Zambrano. es que va a existir una interdependencia entre cada uno de los elementos que van a ser los animales y todo. Entonces vamos a ver que existe
o sea, va a haber un conjunto, un efecto que va a provocar cada elemento y que va a favorecer al conjunto. Perfecto. Y además que esos efectos no son independientes entre sí, sino que son interdependientes, ¿no? Sí, Claro. sí. Claro. Se modificaría el sistema presa-depredador de todo el sistema. Sí, pero no solo a lo largo de la cadena trófica, sino que también sobre los otros comportamientos que puede tener en este caso el sistema, que es el Parque Yellowstone. En el sentido digo, se modifica el cauce del río, eso está vinculado a la cadena trófica, pero es una cuestión que no necesariamente implica un problema de alimentación, porque el cauce del río, digamos, al principio se pensaba que era independiente de la cadena trófica. Y como lo que podemos observar es que la cadena trófica es interdependiente con los otros efectos que se puedan generar dentro del sistema. Ocurre lo mismo en una empresa. Nosotros tocamos por ejemplo, en la gestión del recurso humano y aparecen rápidamente efectos en otros aspectos del sistema, como por ejemplo el salario, como por ejemplo la productividad en la línea de producción, como por ejemplo la capacidad de aprendizaje de la organización, etcétera, etcétera. En otras palabras, la empresa, al igual que el parque de Yellowstone, se comportan como un sistema complejo, en donde las variables están interrelacionadas entre sí. Y también los efectos que generan esas variables están interrelacionados entre sí. Es como un conjunto de vasos comunicantes en donde lo que genera uno de los efectos inmediatamente se comunica y se interrelaciona con otros efectos que aparentemente podrían no tener ninguna relación. Pero los sistemas complejos demuestran que siempre hay relación. Una de las proposiciones usuales para demostrar que el mundo es un sistema complejo señala que el aleteo de una mariposa en Pekín puede generar el resfrío de alguien en Argentina. Digo, para mostrar cómo todos los efectos pueden estar interrelacionados. Lo que acabo de decir, por supuesto, es una exageración, pero se la usa para mostrar que un sistema complejo tiene estas características, que está todo interrelacionado, que no podemos separar causas de efectos y los efectos entre sí son interdependientes, las variables y las causas entre sí también son interdependientes. A eso nos referimos cuando hablamos de un sistema complejo. Y tal vez el video del parque de Yellowstone, con una temática que no tiene que ver con las organizaciones, pero que impacta porque ¿quién podría conectar la introducción de los lobos con la modificación del curso de los ríos? Ni siquiera los guardaparques, ni siquiera aquellos que estudiaban el ecosistema. Entonces, volviendo al punto, lo que nos parece muy importante que ustedes internalicen como concepto es que cualquier organización es un sistema complejo, que las variables son interdependientes, que los efectos también son interdependientes. Cuando tocamos una de esas variables, inmediatamente se producen efectos en el resto del sistema. Permítame compararlo con la mirada de Taylor de la organización. Para Taylor, el fundador de la ingeniería industrial, las organizaciones eran como una máquina. Todos los engranajes estaban conectados y se podía perfectamente señalar qué engranaje movía a qué otro y ese a qué otro. Pero resulta que hoy lo que sabemos es que es muy difícil pensar las organizaciones como una máquina con engranajes. Por cierto, los trabajadores eran un engranaje más de esa máquina. Entonces hoy sabemos que eso es totalmente errada, esa mirada de las organizaciones. Las organizaciones son sistemas complejos.
Las máquinas siempre tienen solución, las organizaciones no necesariamente. Entender a fondo cómo funciona una organización lleva muchísimo tiempo. No hay un conjunto limitado de principios que me expliquen el comportamiento de los actores dentro de una organización. Los resultados que se pueden alcanzar en una organización por la interrelación de sus actores. Por eso estamos frente a un sistema complejo, un sistema muy parecido al de Yellowstone, que en realidad es un ecosistema complejo. Bueno, ¿algún comentario final? ¿Alguien que quiera mencionar algo? Solo un detalle. Se podrán imaginar que modelizar matemáticamente a este animal complejo es difícil. Nosotros vamos a tratar de hacer algunas aproximaciones, pero sigue siendo muy difícil. Cuando veamos la teoría de las decisiones, vamos a ver que es muy difícil modelizar la toma de decisiones con una ecuación, con un algoritmo, para calcular, por ejemplo, probabilidades de ocurrencia y tomar sobre esa base decisiones. Eso se puede hacer en muy contadas ocasiones. En entornos claramente estables, con un comportamiento altamente determinista, puede ser probabilístico en alguna medida, pero solo en esos ambientes controlados podemos ensayar una ecuación de optimización del sistema y tomar decisiones en consecuencia. En el 96 o 90 y pico por ciento largo de los casos, los sistemas son no estables, no deterministas, ni siquiera a veces conseguimos entenderlo al sistema en términos probabilísticos, de alta incertidumbre. En ese marco de condiciones, como ya vamos a ver, tomar decisiones óptimas es más difícil que morderse el codo. Y lo digo porque usualmente hemos venido trabajando sobre un montón de materia en donde optimizamos todo. Bueno, hay que saber exactamente en el marco de qué condiciones vamos a tomar decisiones óptimas. Ustedes han estudiado en investigación operativa, por ejemplo, programación lineal. Una función objetivo que se maximiza o minimiza y un conjunto de restricciones en el marco de la cual se toma la decisión, suponiendo que las variables se comportan entre sí de manera lineal. Estamos hablando de un entorno absolutamente estable. 90 y pico por ciento largo de los casos, esa herramienta no la van a poder usar. ¿Por qué? Porque el entorno es inestable. Porque esas variables además no se comportan de manera lineal, sino que se comportan en términos de un sistema complejo. Y bueno, cuando hablamos de sistema complejo se acabó la programación lineal. Entonces, lo que quisiéramos trasladarle es que no estamos diciendo que sea inútil la herramienta que ustedes han estudiado. Lo que les estamos señalando es que es importante que ustedes sitúen bien el contexto en el cual se aplican esas herramientas. Creo que cuando veamos teoría de la decisión vamos a fijar con mucha mayor profundidad en qué entorno puedo usar yo algunas herramientas de optimización y en qué entorno tendré que usar otro tipo de herramientas para la toma de decisiones, herramientas de naturaleza heurística, que también tienen su problema, que los vamos a estudiar. Bien, perfecto. Vamos a avanzar entonces. Si mal no recuerdo, creo que de lo último que estuvimos conversando el martes pasado fue sobre Industria 4.0. ¿Así fue? Sí, profe. Perfecto. Eso creo que fue lo último, el último entorno que vimos que es un entorno que afecta obviamente
a la gestión estratégica, que afecta al diseño de las estrategias. Permítame continuar a partir de ahí. Pongo en pantalla el PowerPoint. Bueno, creo que esto fue lo último que vimos. ¿Así fue? Sí, profe. Bueno, perfecto, gracias. ¿Se ve ahí? Porque por ahí cuando le pongo el modo presentación, se me traba por ahí el Google. Bueno, lo que vamos a ver es otro fenómeno que es ya no solo el cambio vinculado al entorno, sino vamos a hacer una brevísima aproximación al cambio interno de las organizaciones. Digo brevísimo porque más adelante hemos incluido un capítulo, una parte completa, para tratar de analizar la problemática del cambio en las organizaciones. Problemática compleja si la hay. Uno de los problemas más difíciles a los que nos vamos a enfrentar como ingenieros industriales es el cambio en las organizaciones. Bien, permítame señalar así de entrada que el cambio ha recibido numerosas teorías. En algún momento se pensaba que el cambio era perfectamente posible de ser desarrollado mediante un proyecto. El cambio implicaba básicamente dos cuestiones. Por una parte, la posibilidad de resolver un problema, y la resolución de un problema implicaba los cambios organizacionales. Y en segundo lugar, la posibilidad de aprovechar una oportunidad o satisfacer una nueva necesidad que implicaran cambios en las organizaciones. Esos cambios se pensaban como un proyecto que era perfectamente posible de realizar, de ejecutar. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando en el estudio de las organizaciones, lo que pudimos observar es que el cambio es una de las cuestiones más complejas a realizar, más difíciles de lograr, y en segundo lugar, que hay una gran cuota de impredecibilidad en materia de cambio. Esto, ya lo vamos a ver, fue avanzando con el conocimiento o la aplicación tanto de la teoría del caos como de la teoría cuántica al terreno de las organizaciones. En estas teorías, una primer premisa de base es que el mundo no puede ser conocido. Todo lo contrario a lo que pensábamos originalmente. Cuando uno aplica, como digo, la teoría cuántica en el campo de la física, hay cosas que no podemos conocer. Se puede intentar buscar alguna forma de aproximación. Supongamos, no sé, no sabemos dónde está el electrón girando en torno al núcleo. Sabemos que hay una nube electrónica que tiene tendencia a dispersarse en una u otra dirección. Podemos entender la probabilidad de desplazamiento de esta nube electrónica, pero no sabemos exactamente dónde está. Eso se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, uno de los autores justamente de la teoría de la incertidumbre. Entonces, en el mundo de la teoría cuántica, la realidad no se puede conocer con precisión. Podemos tener aproximaciones, pero no conocemos en profundidad este mundo, esta realidad. Los cambios en ese entorno, en ese marco no conocido, son impredecibles. Un segundo elemento importante es que también es difícil de conocer el estado a futuro. Una vez que el cambio se ha suscitado, no podemos conocer lo que ya existe y tenemos dificultades en conocer lo que vendrá. Eso se produce con el cambio.
Otra cuestión importantísima que la aporta la teoría del caos. Las condiciones iniciales son fundamentales para la evolución, para la trayectoria de evolución de un sistema. Más allá de que no podamos conocer con profundidad la actualidad y tampoco podamos conocer el estado a futuro, la trayectoria de evolución que puede adquirir el cambio entre el presente y el futuro depende en gran medida de las condiciones iniciales. Dos sistemas iguales que quieren desarrollar cambios idénticos, sin embargo, uno y otro obtienen distintos resultados porque tienen condiciones iniciales diferentes. Entonces, las condiciones iniciales son un punto muy interesante que nos aporta la teoría del caos y que vamos a ver que lo vamos a utilizar cuando hablemos de diagnóstico de las organizaciones. A pesar de que no podemos conocer en profundidad, no obstante, es muy importante tratar de entender cuáles son las condiciones iniciales en las que una empresa inicia el proceso de cambio. Esto puede marcar definitivamente la diferencia. Muchas empresas tratan de imitar a otras, inclusive empresas de un mismo sector, con productos muy parecidos, con procesos de producción muy parecidos, y sin embargo los resultados a veces son muy diferentes. Y la pregunta es, ¿y si las empresas son parecidas, los productos parecidos, los procesos de producción parecidos, ¿por qué tanta diferencia en la trayectoria de evolución de las dos empresas? Una de las respuestas que nos aporta la teoría del caos es que las condiciones iniciales son fundamentales para poder entender esa trayectoria de evolución. Entonces, eso le da al diagnóstico de situación de una organización una importancia capital, como vamos a ver ahora, a continuación. Vuelvo a poner en pantalla. Otra cuestión importante. Ya hemos visto que las organizaciones son sistemas complejos y que el cambio en los sistemas complejos también tiene que ver con numerosos factores que están entrelazados entre sí. Algunos de esos factores en particular tienen que ver con la estructura de la organización, con el liderazgo en la organización, con el estilo de gestión y de toma de decisiones en la organización, con algunos de los valores culturales de la organización, como por ejemplo la tolerancia al error. Hay organizaciones en donde cada vez que hay un error, buscamos un chivo expiatorio, buscamos echarle la culpa a alguien, en vez de resolverlo el problema. En ese tipo de organizaciones, el cambio se presenta todavía de manera más difícil. En cambio, hay organizaciones en donde la cultura, los valores de la organización tienen que ver con, por ejemplo, ser tolerantes al error, utilizarlo al error como una base para el aprendizaje a través de la resolución de problemas. Entonces, las organizaciones como sistemas complejos tienen algunas variables que pueden incidir positiva o negativamente en los procesos de cambio. Esto tiene que ver, obviamente, con que los agentes individuales en una organización no están acotados en su proceso de decisión, sino que tienen un margen importante de libertad para tomar decisiones. Vamos a ver más adelante que un fenómeno fundamental para estimular el cambio en las organizaciones es lo que se llama el alineamiento de los agentes, tanto a escala individual como grupal. Ya vamos a ver en qué consiste el fenómeno del alineamiento. Bien, las acciones, por cierto, para todo proceso de cambio, ya sabemos que están interconectadas,
que se influyen mutuamente, que hay sinergias entre ellas, que si tenemos la capacidad de predecirlas de antemano, eso aumenta nuestra chance, nuestra probabilidad de alcanzar éxito con el cambio. Repito, sobre la teoría del cambio vamos a volver más adelante. Estas son algunas de las pinceladas que estamos dando como para que ustedes vayan adquiriendo la mirada de cuál es el problema en el cual nos estamos adentrando. Es un problema no sencillo. Por cierto, al hablar de que es un problema complejo, no estamos señalando que necesariamente no lo vamos a entender o es inentendible. Hay algunas cosas que sí sabemos y que sí podemos entender del cambio, por más complejo que sea. Bien, otro detalle importante que afecta al cambio en las organizaciones, vamos a volver sobre esta cuestión, es lo que se llama la lógica dominante. En toda organización existe una lógica dominante que está asociada fundamentalmente al proceso de toma de decisiones, que genera sesgos en el proceso de toma de decisiones. Aquí vamos a traer a colación la teoría que desarrolló, el modelo que desarrolló sobre lógica dominante, un hombre de la India, Prahalat, que trabajó muchos años en Estados Unidos, y un norteamericano, Betis. Ellos elaboran en el año 85 por primera vez el modelo de la lógica dominante y lo revisan en el año 95, que es la fecha de este segundo paper que está acá. ¿Qué dice la lógica dominante? A ver, permítame, un amigo lo cuenta con un pequeño chiste o cuasi chiste. Lo cuento el chiste y después vemos qué dice la teoría. El chiste dice lo siguiente: en un automóvil, en un auto descapotable, venía por una mano de la ruta un argentino. De la otra mano de la ruta, en dirección contraria, venía circulando en otro auto descapotable un inglés. Este aquí que sale el inglés de la curva y le grita al argentino: cerdo. El argentino se da vuelta y se acuerda hasta de la tatarabuela del inglés, pero no precisamente bien. Pero resulta que dobla la curva, se encuentra con un chancho, choca y vuelca. Para el argentino, la palabra cerdo solo significó un insulto. No tuvo la capacidad de ampliar su horizonte mental para que también significara una advertencia. Así opera la lógica dominante. Fíjense que en cualquier organización, dice Prahalat y Betis, tenemos datos que ingresan. Estos datos se procesan en este pequeño cono y el procesamiento de esos datos, que por cierto se transforman en información, porque ya vamos a ver, cuando veamos la teoría de las decisiones, para tomar decisiones no usamos datos, usamos información. La información son datos estructurados, organizados, ordenados. Bien, entonces tomamos decisiones. Del total de los datos, los estructuramos y ponemos el acento usualmente en algunos, no en todos. Tomamos la decisión. Si este decisor, por ejemplo, proviene del área de marketing, lo más probable es que privilegie los datos comerciales. Si es un hombre que proviene del área de producción, privilegiará los datos de producción. Si es un contador, privilegiará los datos contables. Si es un ingeniero industrial, bueno, tomará nota de todo, imagino. Bueno, este decisor toma decisiones que desencadenan acciones de distinta naturaleza. Esas acciones de distinta naturaleza producen un aprendizaje organizacional. Aprendemos, generamos reglas, generamos criterios, generamos pautas de toma de decisiones. Eso alimenta la inteligencia organizacional y sobre todo la lógica dominante. Fíjense que si la decisión, por ejemplo, a partir de los resultados y del aprendizaje creemos que es buena, genera una regla que la utilizaremos
seguidamente. Esa lógica dominante está presente en la toma de decisiones. Usualmente, así como en el caso del automovilista argentino, está presente de una manera inconsciente. La lógica dominante en las organizaciones está vinculada a una especie de valores que no siempre son explícitos en las organizaciones. Valores, criterios. Fíjense lo que ocurrió ahora, hace un año y pico con la pandemia. Estaba como lógica dominante en el ADN de la empresa la presencialidad. Todo se calculaba y se pensaba con lógica presencial. Muy pocas cosas se hacían de manera no presencial. Y fíjense que aparece un factor exógeno como es la pandemia, y eso termina modificando este proceso de toma de decisión. Un detalle importante, esta lógica dominante no es coyuntural, es estructural. No, está en la base de la forma en la que razonamos. Por cierto, todos tenemos lógica dominante. El problema es no saber que la tenemos. En la medida en que yo pueda entender cuál es mi lógica dominante, razono mucho mejor, porque ya sé de dónde estoy partiendo. Fíjense esta frase con el chiquito con la computadora ahí, con una notebook o una netbook. Fíjense, esta frase la pronuncia el ingeniero Kenneth Olsen, que fue el fundador de la empresa Digital. Esta empresa era una empresa altamente innovadora, por cierto. Kenneth Olsen desarrolla una estrategia de mantenimiento de las grandes computadoras que fue muy apreciada y que le permitió a la empresa Digital pararse para competir con semejante grandote como era IBM en su momento. Fíjense la fecha, por cierto. Apple Macintosh estaba lanzando la primera computadora personal. Y Kenneth Olsen, que por cierto sabía de este fenómeno, dice, no hay ninguna razón para que alguien quiera tener una computadora en su casa. Su lógica dominante estaba vinculado a los grandes equipos, a los mainframes. Entonces, por eso es que no conseguía visualizar la computación a nivel personal. Su lógica de base estaba atrapada con las grandes computadoras. Y por eso es que funciona esa lógica dominante para que uno tome determinadas decisiones o haga determinadas puntualizaciones como esta, que por cierto hicieron que Digital nunca se sumara al mercado de las PC. Entonces, fíjense, las decisiones que se toman están basadas en lógicas dominantes. Eso aparece en las organizaciones de manera continua. La lógica dominante, repito, es estructural, no es coyuntural, no se cambia de un día para el otro, no es volátil. Modificar esa lógica dominante cuesta mucho. Bien, puede hacerse endógenamente ese cambio, pero también pueden aparecer factores exógenos en la modificación de esa lógica dominante. Bueno, sobre esta cuestión vamos a volver más adelante, pero es interesante que ustedes vayan viendo cómo estamos aportando facetas del comportamiento de las organizaciones que muestran que se trata de un sistema claramente complejo. Por otra parte, otro detalle que también queremos aportar en torno al cambio interno. Vamos a introducir por primera vez el concepto de estrategia. Vamos a ver que en el caso de las empresas, de las organizaciones, vamos a partir de los recursos y capacidades de la organización, que son elementos internos de la organización.
estos recursos y capacidades se combinan con otro tipo de capacidades que podríamos llamar más blandas, que son las actitudes y aptitudes que tiene la gestión de la empresa. No solo dependemos de las capacidades internas que tienen que ver con todas las rutinas productivas, con todos los procesos de toma de decisión, sino también con actitudes y aptitudes de los decisores más importantes de la organización. Pero vamos a ver que la estrategia no es un fenómeno solo interno, no depende solo de las capacidades y recursos de la organización, sino que también depende de las oportunidades que aparecen en el entorno de la organización. Entonces vamos a ver que el cambio interno implica no solo considerar, por cierto, el cambio interno es usualmente traccionado, es usualmente empujado por las estrategias empresariales que figuran acá al pie, sino que también necesitamos de recursos y capacidades internas, pero también necesitamos visualizar qué es lo que pasa en el entorno. Estas 4 variables, entre comillas, variables organizacionales, funcionan interrelacionadas entre sí, como muestran las flechas estas o las líneas que las vinculan. Bien, entonces, repito, estamos viendo la problemática del cambio interno, estamos viendo que ese cambio interno se puede analizar en términos de recursos y capacidades, pero cuando las relacionamos con la estrategia necesitamos también considerar las oportunidades del entorno. Bien. Pregunta, dudas, inquietudes. Repito, vamos a ver más en profundidad diversas teorías del cambio. Vamos a ver inclusive problemas como la resistencia al cambio, estrategias para vencer esa resistencia al cambio, porque toda estrategia conlleva un proyecto de cambio en la organización. Por eso lo estamos estudiando al cambio. No es posible imaginar una estrategia sin pensar cambios internos y cambios que queremos provocar también en el entorno de las organizaciones. Sobre todo en el entorno cercano de una organización. Bien, vamos a volver entonces sobre la teoría del cambio. Permítame avanzar, ya que estamos con margen de tiempo, y vamos a introducirnos ahora ya de lleno en lo que podríamos llamar el proceso básico de la estrategia. Permítame recordar algunas cosas que dijimos antes. Dijimos que la estrategia no era un acto puntual, sino un proceso. Dijimos también que ese proceso era interdisciplinar, es decir, que no había una sola disciplina. Nosotros vamos a tener que recurrir a todos los saberes que ustedes tienen. Por eso les dijimos desde el principio que esta materia les va a demandar los conocimientos que ya poseen de otras materias. Costos, investigación operativa, en su momento era calidad, aunque después se nos cruzaron los cables ahí, se cambiaron una con otra, pero no importa, vamos a ver cómo lo resolvemos. Conocimiento de organización, todo el conocimiento de orga lo van a utilizar aquí. Se han visto formulación y evaluación de proyectos también. Todo eso va a confluir en la posibilidad de que el proceso estratégico sea el mejor posible. Necesitamos diversos conocimientos, no uno solo. La estrategia no es una ciencia, sino que es un campo interdisciplinar donde vienen a confluir un montón de otros conocimientos. Dijimos también que la estrategia depende de la historia y la trayectoria de la empresa. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es la historia y la trayectoria de la empresa. Eso lo vamos a lograr a través de los diagnósticos. También dijimos que la estrategia
tiene vinculaciones, es compleja en su planteo, tiene vinculación con esta organización que es compleja, que es la empresa. Bien, todo eso que dijimos en su momento para caracterizar a la estrategia, la vamos a aplicar ahora para entender en qué consisten los procesos básicos de la estrategia. Procesos a los que después vamos a ir atendiendo uno por uno. A esta hora del día podríamos decir, vamos a merendar uno por uno. Bien, pongo en pantalla. Bien. Entonces, procesos básicos de la estrategia. En primer lugar, este esquemita, que, a ver si me permiten una sugerencia, sugiero que lo copien, lo peguen en el respaldar de la cama y todas las noches antes de dormir o no sé lo que harán, le dan un repaso. Bien, arranquemos. Este proceso estratégico tiene un primer eslabón, una primera etapa, que es el análisis interno y del entorno. Se trata de un eslabón fundamental. Si ustedes recuerdan, hace poquito señalé que desde la teoría del caos es muy importante saber cuál es el estado inicial. Sin ese conocimiento del estado inicial, las trayectorias de evolución son muy diferentes. Necesitamos saber cuál es ese estado inicial. Para lo cual vamos a hacer un análisis interno de recursos y capacidades y un análisis del entorno, tanto el entorno lejano como el entorno cercano. Para ello vamos a ver una serie de herramientas. Algunas tal vez ya las conocen de alguna otra materia. Por ejemplo, tal vez conozcan el análisis FODA, con F de foca, el análisis FODA. También vamos a ver el método de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. También vamos a ver el método de la cadena de valor para analizar el entorno cercano y el mesoentorno de la organización. Vamos a incorporar el análisis que se llama PESTEL, una herramienta que nos permite el análisis del entorno de la organización. Bien, este primer eslabón, esta primera etapa la vamos a estudiar en profundidad y ustedes van a tener un práctico en donde aplicar esas herramientas para que puedan, obviamente, calibrar la empresa sobre la cual estamos desarrollando el caso. La empresa se llama Sidalsa. Primer detalle. Segundo detalle, segunda etapa. Una vez que conocemos en profundidad los recursos y capacidades y el entorno de la organización, procedemos a diseñar la estrategia. El diseño de la estrategia, vamos a ver que tiene que ver inclusive con la visualización de las acciones, la visualización de la empresa a futuro, la visión de la empresa. Vamos a ver que ese diseño se basa en los datos anteriores, pero también incorpora y mucho creatividad. Vamos a utilizar una herramienta que es la matriz FODA, que es diferente al análisis FODA. Vamos a utilizar esa herramienta que es la matriz FODA para poder visualizar y diseñar las estrategias. Una vez que tengamos la estrategia diseñada, hay que planificarla. ¿Cómo la vamos a ejecutar? La planificación que conlleva la definición de las actividades, la asignación de recursos, la fijación de metas correlacionada con los objetivos, etcétera, un presupuesto anual, todo eso que involucra la planificación estratégica, la vamos a ver también de manera específica asociado al diseño de la estrategia, porque van de la mano uno con otro. Entonces, todo eso lo vamos a ver en una especie de segunda unidad. Una tercera unidad que vamos a ver es el de la implementación de la estrategia o ejecución de la estrategia. Este es el cuello de botella crítico de las estrategias.
La estrategia mejor diseñada y planificada, pero mal ejecutada, es un fracaso. Repito, la implementación o ejecución de la estrategia es un cuello de botella crítico. Nosotros vamos a ver algunas condiciones necesarias de éxito. Por otra parte, cuando en la última unidad, cuando veamos decisiones estratégicas, vamos a ver un par de herramientas que nos facilitan la implementación de la estrategia. Una de ellas se llama tableros de comando y la otra se llama Hoshin Kanri. Esas dos herramientas las vamos a utilizar para resolver este cuello de botella crítico que es el de la estrategia. Permítame algún detalle como para que ustedes puedan conectarlo. Uno de los estudiosos y que diseñó este tablero de comando es un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Robert Kaplan. Robert Kaplan hizo una encuesta a grandes organizaciones, casi 500 organizaciones multinacionales, que tenían planes estratégicos. Y descubre para su sorpresa que después de la encuesta, casi el 95% de las empresas declaraba que había fracasado o solo había podido implementar muy parcialmente los planes estratégicos. En otras palabras, habían fallado en la implementación. Eso con una encuesta concreta. Años después repitió la encuesta a escala internacional y obtuvo el mismo resultado. Entonces, debido a que la implementación es un problema central, vamos a ver cómo plantear el diseño y la planificación de la estrategia para resolver este cuello de botella. Desde ya les adelanto que en gran medida hay que pensar tanto el diseño como la planificación desde la implementación. Caso contrario, corremos el riesgo de fracasar en la implementación de la estrategia, por más buena que sea. Bien, y como decía, vamos a apoyar el tema de la implementación de la estrategia, vamos a ver condiciones necesarias, pero además vamos a ver dos herramientas específicas que están pensadas para resolver este cuello de botella. Por otra parte, no basta ejecutarla la estrategia, sino que tenemos que ir haciéndole un seguimiento o monitoreo y también tenemos que ir controlando los resultados parciales obtenidos o inclusive resultados totales. Es fundamental el monitoreo y control, la evaluación de la estrategia. Sin evaluación, sin monitoreo y control, no hay aprendizaje. No podemos ajustar la estrategia cuando la queramos volver a implementar a futuro. No hay aprendizaje. Entonces, por lo tanto, las estrategias involucran también la evaluación de la misma. Vamos a ver, vamos a poner énfasis sobre esta cuestión, vamos a estudiar en qué consisten los procesos de evaluación, particularmente vamos a señalar las denominadas retroalimentaciones simples, las retroalimentaciones dobles. Unas modifican la acción, otras modifican los criterios de decisión. La segunda es la que genera mayor aprendizaje. Bueno, todo eso lo vamos a ver. Y por último, pero no de menor importancia, como dicen los americanos, last but not least, tenemos las decisiones estratégicas. Fíjense que el proceso de toma de decisiones es horizontal a todos los procesos básicos de la estrategia. En todos tomamos decisiones. Y por lo tanto, es muy importante que analicemos la forma en la que tomamos decisiones.
tenemos una unidad para estudiar las decisiones estratégicas. Entonces, a partir de aquí en adelante, en cada una de las unidades nos vamos a ir merendando uno de estos ravioles que están acá. Cada una de esas unidades nos vamos a merendar un ravioli. Por cierto, para apoyar tanto el diseño como la planificación, como la implementación de la estrategia, vamos a poner especial consideración sobre las estrategias vinculadas a la producción. Vamos a analizar el just in time, vamos a analizar otras teorías importantes para resolver problemas dentro de las organizaciones y poder hacer planificación estratégica, como es la teoría de las restricciones de Eliyahu Goldratt. Vamos a tratar de entender cómo se articula la planificación estratégica con la programación de la producción, que ustedes han estudiado en organización. De forma tal que podamos alimentar con información precisa, con instrumentos precisos, estos tres procesos que están concatenados acá, que lo vamos a estudiar a nivel estratégico, pero lo vamos a vincular con el nivel táctico y operativo, sobre todo a nivel de la producción. Bien, entonces, estos son los procesos básicos de la estrategia. Les propongo lo siguiente, ya que estamos, son y 57. Permítame que avancemos sobre el proceso de toma de decisiones, que es, como vimos, es horizontal a todo el proceso estratégico. Vamos a volver sobre él, pero quisiera solamente mencionar algunas cuestiones para que ustedes, a medida que vayan desarrollando la materia, vayan entendiendo mejor qué decisiones van a tener que tomar, porque ustedes van a tener que tomar decisiones a medida que vamos avanzando con el caso. Bien, en primer lugar, el proceso decisional se pensó a partir de un sujeto, el ser humano, que tenía racionalidad ilimitada. Ustedes, por ejemplo, han estudiado muchas materias que se puede optimizar. Eso significa tomar una decisión óptima. Significa que de todas las alternativas posibles, yo elijo y tengo la capacidad para elegir la mejor de todas ellas. En economía han estudiado también del decisor óptimo. En economía, el decisor tiene una racionalidad ilimitada, no limitada. Bueno, cuando se lo empezó a estudiar a fondo al proceso decisional, particularmente a finales de la década de los 50, aparece un señor que se llama Herbert Simon, que generó un giro fundamental a la teoría de la toma de decisiones. Él desarrolló lo que se llama la teoría de las decisiones de racionalidad limitada. Bien, por cierto, le dieron un premio Nobel a Herbert Simon por eso. Pequeño detalle. ¿Cómo se llamaba, profe, la teoría? Por favor, ¿me la repite? Teoría de la racionalidad limitada. La tiene escrita aquí, miren. En esta flecha de acá. El iniciador de la teoría se llama Herbert Simon, en castellano. En inglés se lo pronuncia Simon. Herbert, así como se escribe con H, Herbert, que es un nombre alemán, no es americano, Simon. Googleenlo. Bien. ¿En qué consiste esta teoría de la racionalidad limitada? Bueno, en principio el proceso de toma de decisiones consiste en identificar el problema, identificar la necesidad, identificar la oportunidad, hacer un análisis de todas las alternativas y variantes que me permitirían resolver ese problema, aprovechar esa oportunidad, satisfacer esa necesidad. De todas ese análisis,
en el que concluyo en diferentes alternativas, elijo la mejor. Ahora, para poder hacer eso necesitamos información. Cuando empezamos a estudiarlo al proceso de toma de decisiones, lo primero que encontramos es que la información que nos llega es incompleta. Ya vamos a estudiar, cuando veamos la teoría de la toma de decisiones, que tenemos abundancia de información, pero la información relevante para el proceso de toma de decisiones suele ser escasa. Por eso operamos en un marco de información incompleta, no completa. Ahí arrancan nuestros primeros problemas. En segundo lugar, tanto el análisis como la identificación de estas opciones implicarían que el hombre tiene conocimiento perfecto. Y resulta que no tenemos conocimiento perfecto de todo lo que tomamos decisión. La mayoría de los casos, inclusive, nos falta un montón de conocimiento. Y ahí es donde entra la teoría de la racionalidad limitada. Dice Herbert Simon, el decisor no es un mono sabio que tiene todos los conocimientos, que además puede hacer las previsiones de cuál es el alcance de cada una de las opciones y alternativas, que puede hacer un análisis con tal profundidad que podemos señalar el alcance de cada una de estas opciones. Y por cierto, también los resultados posibles. Entonces, ahí lo que tenemos es un decisor que tiene racionalidad limitada. Number one. Número dos, generalmente este decisor, más las opciones correspondientes, operan en el mejor de los casos en condiciones de riesgo. En otras palabras, a estas alternativas u opciones podemos asociarle alguna probabilidad de ocurrencia. Por cierto, si nosotros conocemos la probabilidad de ocurrencia y conocemos las opciones posibles, podemos tomar decisiones. Eso es lo que hace la industria del seguro. En la industria del seguro calculan exactamente su riesgo calculado. No sé, el seguro del automóvil, en función de la edad, en función de la experiencia de manejo, en función del vehículo, eso genera una probabilidad de ocurrencia de un choque. Y entonces me cobran la prima del seguro en base a esa probabilidad. Bien, pero resulta que el problema es más grave todavía. En la mayoría de los casos, ni siquiera operamos en condiciones de riesgo, sino que operamos en condiciones de alta incertidumbre. Tal vez hoy, con la pandemia, no es muy difícil explicar en qué consiste la incertidumbre. La incertidumbre es no saber qué es lo que va a pasar. Inclusive, la incertidumbre, tenemos distintos grados de incertidumbre. Hay una incertidumbre que se aproxima a las condiciones de riesgo. La incertidumbre cercana implica que no conocemos todas las alternativas, solo conocemos algunas, y para alguna de ellas tenemos alguna posibilidad de asignarle probabilidad. Esa es la incertidumbre cercana. En la incertidumbre mediana, podríamos decir que conocemos alguna de las alternativas, pero no conocemos ninguna probabilidad de ocurrencia. Y en la incertidumbre lejana, no conocemos directamente las opciones. En la incertidumbre lejana, no sabemos lo que no sabemos. Cuando arrancó la pandemia el año pasado, sobre el virus se hacían 10.000 especulaciones. Ustedes lo habrán vivido. ¿Y por qué? Porque no sabían. Todavía se siguen haciendo, profe. Exactamente, sí. Muy buena su acotación. Todavía se siguen haciendo. Todavía tenemos un marco elevado de incertidumbre. Repito, en la incertidumbre profunda, no sabemos lo que no sabemos. En mi barrio lo llaman a eso NRPI, ni repa la idea,
para no decir otra cosa. Esa es la incertidumbre profunda. No conocemos ni siquiera las alternativas de solución. En ese marco, la toma de decisiones es mediante elecciones a corto plazo que se van probando para ver si son lo suficientemente robustas para resistir escenarios futuros que no conocemos. Entonces, prueba, error, vamos a través de decisiones de corto plazo probando para ver si estamos acertados y las decisiones tomadas pueden resistir a escenarios cambiantes que aparecen y desaparecen de repente. Por eso, como habrán visto en el informe, las decisiones de las empresas, que es una de las cuestiones que se estudió, tienen este carácter de corto plazo. Decisiones con relación a los trabajadores, decisiones con relación a las ventas, decisiones con relación a las finanzas, decisiones con relación a la cadena de valor, decisiones con relación a la infraestructura informática. Decisiones de corto plazo que se han ido tomando y que, bueno, visto que resisten, que son buenas, las reafirmamos y seguimos. La toma de decisiones en condiciones de alta incertidumbre es una de las cosas más complicadas para hacer. Bien. Yo les propongo lo siguiente. Son 19:07. Hacemos un pequeño alto, si les parece, como para tomarse un tentempié o algo así. No vermú todavía, pero tentempié. Y volvemos a ver qué les parece. Supongamos que ya son y 10. Vamos a dar 20 minutos, ¿les parece? Volvemos 19:30. Sí, perfecto. Bueno, profe. Bueno, Bueno, perfecto. bueno, dale. Si alguien se quedó con alguna duda o alguna inquietud en torno, les cuento que vamos a ver en profundidad la teoría de las decisiones. Vamos a volver sobre esta cuestión. Bien, perfecto. Gracias. Nos vemos 19:30. Perfecto. Bien, gracias.